dentro. Sí. No, Señor director, bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera charla del ciclo de conferencias que organizamos junto con Cristóbal Tirado en el taller que dirigimos en ejercitación, taller profesional. Este es nuestro noveno ciclo, noveno semestre de charlas, y en esta ocasión quisimos invitar a Matías Clos, quien es arquitecto de la Universidad Católica del año 1990, egresado en 90, creo. Matías fue decano de la Universidad Diego Portales por varios años, ha sido profesor en la Portales, profesor acá, profesor en Venecia también, y más que ir como al currículum específico de la gran cantidad de obras que tiene, de que está construyendo en varios países, mucho en Argentina, en Uruguay, en Chile y en otros lugares, creo que la importancia y por eso un poco la invitación de Matías como arquitecto, que los que somos de generaciones un poco más abajo que él, fue el primer arquitecto que abrió un poco el camino de la arquitectura chilena afuera, el primer arquitecto, entiendo que se le dedicó una monografía de la revista 2G, y que una generación de arquitectos entramos a la librería a ver si había algún libro que le hayan publicado a Matías, a ver qué estaba haciendo en una época que no había como acceso a internet. Y en ese sentido fue, yo diría, el primer arquitecto que abrió ese camino con una obra muy interesante, y quisimos invitarlo este semestre, así que aprovecho de agradecerte, Matías, la presencia acá, del tiempo que te dedicaste a hacer esta conferencia, y eso, así que muchas gracias, bienvenido. Funciona. Gracias por la invitación. Yo me voy a poner de lado porque quiero ver lo que sale. Está lo mismo, pero no es lo mismo. Con la conferencia porque está con el tema de estructura y detalle constructivo o algo así. Detalle constructivo le voy a aportar bien poco. Lo que les voy a mostrar, lo que quise hacer fue
documentar la relación que yo he tenido del proyecto de obras construidas y con imágenes, algunas bien de archivo, que estuve sacándole, las proyecté en diapositivas anoche y le saqué fotos a las diapositivas, así que la calidad no va a ser óptima en muchas veces. Nosotros, o sea, yo hace 40 años era alumno de la escuela, entre el año 83, 41 años en realidad, era alumno. Con Luis Eduardo éramos compañeros de curso. Éramos compañeros de curso. No mostraste el carnet, tío. Vamos al pico. Bueno, en estos años yo he estado trabajando en varias partes y la fórmula para trabajar en esas partes ha sido asociarme. Desde muy al comienzo empecé primero a trabajar afuera en Argentina, en el año en el 98 creo. Y ahí se me planteó trabajar con un arquitecto local, porque el cliente, no en realidad no es ahora, sino en horas posteriores, el cliente por confianza me presentó a su arquitecto de confianza, que es Edgardo Minón, con quien llevamos ya también más de 20 años trabajando juntos, así fue también en Uruguay y en varias otras partes ha pasado algo muy parecido. Y lo que me ha pasado en Chile es que tengo una oficina de un formato relativamente pequeño, ha fluctuado entre, no sé, de 4 personas a tener, creo que lo más que he tenido son 16, nunca he tenido más de eso y la manera de mantenerlo en ese formato es que cuando tenemos demasiado trabajo y ya no da abasto, yo me he asociado muchas veces con ex colaboradores que tuvieron un tiempo en la oficina y después se independizaron, como por ejemplo Alejandro Ruiz, Loreto Layo, con Rodrigo Duque, con Pablo Riquelme Resolvano, etc. Hacemos cosas desde muy pequeñas, mobiliario, a cosas no tan pequeñas como edificios y cosas que no alcanzan a ser proyectos urbanos, pero que sí tienen una escala intermedia. En taller 1, siendo alumno de Fernando Pérez, la primera vez que tuve conciencia de qué es lo que era una estructura, fue un ejercicio de primer semestre en que teníamos que armar en un cubo de 9x9x9 una circulación vertical y una circulación horizontal. Y lo que yo hice en ese ejercicio fue hacer esta estructura de palitos de 3x3 metros, que en una cara estaba expuesta, en otra cara estaba por el exterior y en la tercera cara estaba por el interior. Fue la primera vez que conscientemente me metí en lo que era una grilla y que esta grilla y esta estructura podía a la vez ser arquitectura y ser el soporte de la obra. Yo en las cosas más que pensar una forma que después le busco el cómo resolver la estructura. Poco tiempo después, creo que fue, no sé, fue en el año 84, fue el segundo año como estudiante que se celebraron los 90 años de la Escuela de Arquitectura. Nosotros éramos bien pretenciosos y no estábamos considerados para nada en esta celebración. Y nosotros, con un grupo de compañeros de curso, nos inventamos el hacer una serie de actos. A los 90 años pusimos 9 chiquititos y el 0 bien grande, como este es el año 0. Nosotros éramos los que dábamos el puntapié inicial, así de patudo. Y habíamos tenido la visita, en esa época no venía nadie a la escuela, o sea, yo en los 5 años que estuve en la escuela, que haber tenido 2 conferencias así. Una de las 2 fue de creo que un español, de que no recuerdo el nombre, que nos vino a mostrar estructuras neumáticas, entre muchas otras cosas. Nos habló también de Félix Candela y de otras cosas.
Y dentro de su tema estaba, como nos mostró, una especie de catálogo de que uno podría armar una estructura neumática juntando unos plásticos, plegándolos de cierta manera, dándole, no sé, 3 o 4 vueltas y después corcheteándolos. Y que el borde de esto uno podía poner bolsas de arena y que con eso este lugar quedaba como, ¿cómo se llama? Quedaba estanco. Y decidimos comprar 2 mangas de plástico o 3 de 6 metros y nos hicimos un espacio de 12 por 12, de 6 metros de altura. Lo pusimos en la mitad de un patio que ya no existe, pero es más o menos para arriba donde estoy de la biblioteca. Y nos inventamos un acto adentro. Esto lo llenamos adentro con virutas de madera, que tiene una fragancia bien deliciosa adentro. Y nos dimos cuenta que los árboles y que todo lo que estaba afuera, si que nosotros alejábamos o acercábamos el foco, se proyectaba. Y nos inventamos un cuento con una música de Ligeti, de la cual no hay ningún registro. Y esta cosa llena de gente era bastante bonito. Lo que pasa es que se pueden apagar las luces porque las fotos son tan malas que se ve algo. ¿Esto? Son las 3 primeras. Ahora se va a cortar. Claro, apagar. Pueden aprovechar de dormir. Bueno, y ahí quedó esta cosa. Después, con el tiempo, bueno, Vivian siguió todo un desarrollo y ha seguido con esta historia, pero todo se fue dando de cosas un poco casuales. Cuando yo egresé, el año 88, me encargaron, me ofrecieron participar en un concurso de hacer unas casas. Un concurso por invitación. Gané el concurso, pero no sabía ni cómo se pegaban los ladrillos. Literalmente no tenía la menor idea de hacer nada. Había visto muchas cosas de Mario Bota. Me gustaba mucho, sobre todo una casa en el lago de Como, creo que era una torrecita que se estaba con un puente, etc. Y yo era ayudante de taller de Monserrat Palmer y Teodoro Fernández, creo, y el ejercicio de la semana era techar un espacio de 9 por 9 por 9 metros, un cubo. Y yo me agarré eso como autoencargo, porque el encargo era medio esotérico. Estos eran unos tipos que venían de vuelta de Oregon, los habían echado. No sé si vieron el documental Wild Wild Country, la gente que estuvo con Osho, etcétera, etcétera. Bueno, está bien bueno. Para estos tipos llegaron a Chile, todavía vestidos de rojo, y querían una casa para cada uno. Ese era el encargo. Y el programa era lo que uno quisiera. Por eso me hice esa forma. Yo mismo puse los bloques de cemento que están ahí, esa pila. Y tenía de verdad pánico porque no sabía cuando llegáramos al techo cómo resolver el techo, que finalmente fue una pirámide hecha de madera laminada. Y que esto tiene una cadena de hormigón en el borde que amarra todos estos bloques y eso permitía, ¿cómo se llama?, tener la resistencia para el empuje lateral que producían estos bloques. Mientras yo, seguramente más joven que varios están acá, a los 22 años. Y esa es la única foto que encontré de la cosa esta hecha. Con lo que gané por hacer esas casas, me fui a Europa por primera vez en mi vida y me compré el auto que me gustaba. Estaba obsesionado con un auto que debe ser una película que se llamaba Betty Blue. Y un día lo vi pasar al lado en la calle y no podía creerlo, perseguí al tipo hasta que me lo vendió. Me pasé un tiempo dando vueltas y mi mamá me encargó, hice entre medio un par de otras obras, pero yo la verdad no quería ser arquitecto. O sea, había estudiado arquitectura por descarte, porque quería ser director de cine. Y en Chile no se podía estudiar cine, y habían cineastas que tenían de título, Greenaway, que lo que me tenía obsesionado era arquitecto. Entonces me parecía que esto de estudiar arquitectura no estaba tan mal. Y todas esas obras las hice de manera bastante irreflexiva, hasta que mi mamá me encargó que hiciera su casa, no su casa para vivir, sino que una segunda casa que nunca había tenido, se acaba de divorciar, y era como un sueño. Entonces yo, con mi mamá no la podía cagar, porque
Y este era un lugar que era bastante vasto. En la playa grande de Tongoy, a 7 kilómetros del pueblo, no había nada en esa época. Y en un cuadernito de hojitas de matemática, volviendo de España, me dibujé esta casita, que era en el fondo un rectángulo de 6 por 6 por 12, que el programa tenía 4 dormitorios, uno abajo, 2 abajo, uno chiquitito, uno grande, y arriba 2 en los lados, sin ninguna circulación. La única circulación que tenía la casa era el puente que las unía, y era tan como el lugar era tan sin ninguna referencia. Yo había ido varias veces en ese auto amarillo, uno se tenía que ir por la playa porque no había camino, y si uno se bajaba del auto en la playa tenía una sensación un poco de estar a la intemperie, de no cobijo, y ya dentro del auto uno se sentía mejor. Entonces pensé que esta casa, en realidad, en vez de estar a nivel del suelo, era mejor levantarlo un poco del suelo. Y que además, como no era parte de ese paisaje, para nada, la idea es que no solo levantarla, sino que además se viera en el aire, se viera que no tocaba el suelo. Y un poco la idea de que esta cosa uno le iba a agarrar y le iba a poner ahí. Esas son fotos de la casa en obra. Abajo, apenas fue la primera estructura estúpida que hice, porque lo normal es que los muros son portantes y se apoyan en el suelo. Además todavía era una casa de madera que es enclenque, y lo que yo hice en esta fue rehundir los pollos de fundación que están mezclados, que son de cemento, están metidos más o menos medio metro hacia adentro. Tiene 3 vigas en el sentido más angosto de la casa a lo largo, y arriba de eso tiene vigas en el otro sentido. Y todo esto que llega aquí en realidad no se apoya abajo y está separado así tanto del suelo. El pasillo que comunica un dormitorio del piso de arriba con el otro dormitorio del piso de arriba está resuelto con una viga que a la vez es el pasamano. Y a mi gusto, la foto más linda de la casa, que salió horrible porque sacaba una diapositiva, ahora que estaba cochina, es esta, que era cuando estaba este esqueleto listo. ¿Y qué es lo que pasa con las casas de madera? Que normalmente uno, ese esqueleto, después lo forra. Y lo más lindo que es la estructura desaparece. Cosa que pasó en esta. Esa foto es del 91. Esa es de ahora. Está bastante igual, pero ahí se ve el tema de que está en el aire y todas esas cosas. La otra cosa que no tiene la circulación, la única es el pasillo, que son cosas que siempre he tratado. O sea, esta casa para mí tuvo una serie de descubrimientos que después los he ido repitiendo, han ido mutando, y uno se obsesiona con unas cosas, después en otro proyecto descubre otras, se obsesiona con otras, etc. Los proyectos al final terminan siendo como familias de proyectos. Esta es la familia de las casas pequeñas, de madera, livianas y baratas. Por dentro todo de volcanita, y ahí está, al día de hoy, el puente, etc. Poco tiempo, no poco tiempo después, porque esto ya es el año 99, pero esto estuvo casi listo en el 99, me encargaron una casa en un lugar que se llama Cantagua, que está cerca de Cachagua, que está en un bosque de pino, en un terreno que tiene pendiente, y el terreno tenía demasiada pendiente para no hacer un corte en esa pendiente para meter una casa. Entonces lo que pensé que lo más lindo es que la casa estuviera metida en los árboles. ¿Y cómo hacer que esta casa estuviera metida en los árboles? Es que se pudiera entrar a nivel del estacionamiento caminando por una pasarela totalmente horizontal. Uno llegaba al techo de la casa y de ahí bajaba y entraba a la casa. ¿Ya? No hay mouse. Después, me había dado poco tiempo antes de hacer esta casa una conferencia en la Chile. Me habían maltratado muchísimo.
además hacerla en sección audio. De verdad hacer la clase. Son puras estupideces que nada está reflejado, pero está hecha con puras secciones audio. O sea, yo la veo ahora y es demasiado cortita. La había escrito más larga, no sé. ¿Y qué es lo que es la casa? La casa es una cajita que se mete por el lado, que son los espacios privados que de alguna manera balconean, sin balconear, sobre el espacio principal. ¿Eso de dónde salió? Salió de una conversación que había tenido con una arquitecta, amigo mío, que es la Carmen Pino, que se estaba haciendo una casa en Mallorca, que era una cosa mínima y no tenía permiso para construir más, porque era una preexistencia y no se pueden agrandar. Entonces ella había enterrado y había escondido unos dormitorios que con unas puertas de corredera se sumaban a este espacio interior. La planta no tiene mucho que ver, pero desde ahí viene esa cosa. Trata de robar una idea por aquí, una por allá, etc. Ahora, el programa de la casa era para hacer, no sé, un piso. Me sobraba todo el resto y el terreno se iba alejando. Entonces lo que no quería hacer era hacer esta cosa con patas. Y se me ocurrió que por qué no hacía una quilla, hay como un portaaviones, ahí ponía esta cubierta y de esta cubierta salía la casa hacia arriba. Maqueta de la casa, etc. Esa es la casa en obra. En que además me pasó otra cosa, que después en la foto se entiende. Al trazar la casa me equivoqué en el nivel más o menos cero del terreno. Y las casas no podían tener más de una determinada altura respecto al terreno. Y esta casa excedía por 1 metro la altura. Así que ese terreno lo tuve que rellenar entero por 1 metro de arena extra. Y la proporción después no es que la base sea tan alta respecto de lo que está arriba. De esa losa de hormigón se ancla una estructura metálica que es de donde sale este otro cajón que es metálico y tiene 3 pilares acá adelante que toman esas vigas y agarran toda esta punta que es una caja metálica que está embolada. Después nada de esto se advierte cuando está listo. Ahí se ve el puentecito, la pasarela de la que uno llega, y es bien bonito porque uno va subiéndose a las copas y termina por encima de los pinos. ¿Cómo está, profesor? Está hecha igual con unos recursos bastante módicos y discretos. Y todo esto que se ve de hormigón a la vista, en Cantagua había un reglamento que no se podía, que si uno ponía un material tenía que ser o madera o no sé qué, o pétreo. No se podía hacer hormigón a la vista porque era muy rasca. Entonces, lo que hice fue, ¿cómo se llama?, punterearlo, para que apareciera la piedra. Y ahí me autorizaron con el hormigón puntereado y poco tiempo después, un poquito más allá, hicieron una casa de piedra rosada de Pelequén, entera. El dueño del desarrollador, que era Jaime Lería, no sabía qué hacer con la casa de piedra rosada de Pelequén porque estaba en la norma, era la cosa más horrorosa que existe, pero cumplía. La otra cosa es que todo ese hormigón de abajo, que linché mucho las pelotas al constructor para que lo hiciera lo mejor posible dentro del presupuesto que teníamos. Después lo pinté negro, porque realmente se veía mal la base de hormigón, destacaba muchísimo y negro pasaba a desaparecer y a ser muchísimo más abstracto. Cosa que tampoco está tan contento el constructor con que lo hubiera tenido tanto cuidado para hacer una cosa sin parches que después se pintara negra. Por dentro recién había salido el OCB, yo lo encontraba un material fantástico, lo sigo encontrando fantástico, me costó convencer al cliente, me vendió la casa y ahora creo que está empapelada y de esto ya no queda nada. En paralelo con esa época, me encargaron una casa en el lugar que se llama El Calqui, que es un bosque de
vigas pretensadas, que uno ve que las llevan los caminos para hacer puente, que te ponen dos rueditas atrás, un camión enorme contra. Y era poner eso de quilla, ponerle arriba, cosa que fuera más sencillo que la casa anterior, y arriba de eso una estructura metálica que armara, y eso forrarlo en tela. Con la idea de que, como lo primero que les mostré, que todo lo que pasa afuera cuando uno está en una cosa de tela se refleja adentro. Se mueve la luz de los árboles, etc. Por suerte no lo hicieron. Eso recién se podía dibujar 3D. Esos son los árboles mejores que pudimos hacer. Para que vean la precariedad. El mismo 99 me encargaron una casa en Buenos Aires, que terminó dando vista el 91, o sea, en 2001. Y dije, por fin voy a trabajar sin terremotos, porque no hay. O sea, y la única fuerza dinámica es el viento, que ahora está muy en boga, pero en esa época no era tan dramático el tema de que se hundían barcos y cosas con el viento. Y también la dibujamos en computador y sin estructura al comienzo, o sea, pensando en cajas, etcétera, etcétera, y salió unos voladizos gigantescos. Y después tratamos de llevarlos a cabo y se podía. Ahora, para esta sí que voy a parar porque... O sea, esta es una casa que tiene 3 niveles, en que el piso público, que es el más importante que es este, el único muro que tiene es este, que está acá, que es un muro de hormigón. Es la única conexión que tiene con lo que está abajo, que es el subsuelo que está ahí. Y sale un voladizo atrás hasta acá, tiene 12 metros de voladizo, que además está tomado excéntrico, porque el segundo piso va ahí, está desfasado hacia allá. Cosa que fue absolutamente, o sea, una exageración innecesaria, porque da lo mismo que tuviera un par de batitas más. Pero, ¿por qué esta casa? Aquí, cuando yo fui a conocer el terreno, había una casa preexistente. Es un terreno muy angosto que mide 120 por, creo que 16. Y había una casa pareada de un lado a otro. Buenos Aires es plano. Hay muy pocos lugares que tienen vista al río, a menos que uno esté en la orilla del río, no lo ve. Y esto es en San Isidro, en un lugar que se llama La Barranca, que hay un desnivel de más o menos 14 metros entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y cuando entré a la casa que había, al entrar y cruzar la casa, apareció el río. Uno no tiene ninguna noción que está el río antes. Y el río mide 40 kilómetros de alto. O sea, es un mar café maravilloso. Depende de la hora, más lindo cuando se ve más dorado. Pero es impresionante. Entonces, lo que pretendía lograr con la estructura es que en el nivel del vista del piso que uno entraba, la casa fuera lo más transparente posible. ¿Ya? Y el programa opaco está arriba o está abajo. Y después me fui obsesionando con los volados, con la piscina en voladizo y con todo en voladizo. Esa es la primera. Esto tiene unos pilotes de fundación, creo que eran 16 metros, bastante seguidos. Con eso hacen una platea muy grande y con bastante espesor. Y ahí venía el volumen de servicios que está abajo, que es sala de máquina, ese tipo de cosas. Y una losa de nuevo, ya con voladizo importante. Y en la enferradura que se ve parada al medio, de ahí... esto es lo que sujeta el piso siguiente del cual viene el voladizo gigante, que está ahí. Cuando, o sea, esto se apoya mucho más adentro. Cuando le sacaron las alzapimas, yo estaba con el constructor, nos paramos lejos. El conductor me dijo, mira, yo siempre que vi esto, pensé que mañana, o salimos en la revista o mañana salimos en los diarios. Y no se cayó.
mucho pino. Y después del terremoto del 2010, empecé a hacer casas, hice una serie de casas con 4 patas, con una, en cada esquina una pata, para que no fuera imposible que nada se moviera demasiado. Eso es lo que quería lograr que uno viera el horizonte que cruza ahí al frente. Esta es la piscina. Y miren la losa que hay acá. No me acuerdo el año, pero más o menos cerca, eso es 2006. Me encarga un cliente en Uruguay una casa. En realidad no era una casa, sino que era un refugio para ir a ver el mar, porque él tenía una casa en una chacra a 7 kilómetros de esta casa. Una distancia casi caminable, 2 horas de caminata. Y en el lugar había una pequeña ruina, un murito de piedra, etcétera, etcétera, y quería construir la casa ahí. Pero desde esa altura la misma piedra te tapaba el mar. Y era preciosa la piedra, y era lindo el muro de la ruina. Entonces lo que pensé era por qué no hacer una mesa con 4 patas que no tuviera ninguna interrupción por debajo. Y después me encargó que le hiciera otro volumen con los dormitorios, etc. durante el proceso de obra, pero lo primero fue la mesa de adelante. Ya, ese es el murito, y abajo lo que se ve de hormigón que sale ahí en realidad no llega a tocar es una losa cacetonada que no toca eso, que es el quincho, es ahí donde está el fuego por el lado de atrás. Se la paso rápido porque la única foto que tiene que ver al respecto es el cacetonado que es. Techo, etc. En Buenos Aires también, esta es otra casa de un cliente que también quería tener un piso público más o menos amplio, con unos dormitorios, etcétera, etcétera, y con un terreno también con esta condición, un poco más retirado del río, pero que se ve el río, etcétera, etcétera. Y lo que le hicimos a este en realidad fue una mesa que tiene arriba esta caja en el otro sentido. Son como variaciones de una primera idea. Y esa palmera estaba ahí. Y no hubo caso de convencerlo de correrla por lo menos unos 5 metros. Porque casi que la casa se apoya en como un bastón. Después es una planta que tiene el perímetro estructural y el muro que arma la escalera que conecta los 3 pisos. Esto es otra cosa que tiene que ver con estructura, que tiene que ver con una estructura de techo. ¿Ya? Esto es una casa en el sur de Argentina, con un programa que tiene una serie de dormitorios, etcétera, etcétera, y con bastante mal tiempo, digamos. Entonces es una casa que va armando unas terrazas exteriores, pero que son como espacios que uno le excava al interior, con un pasillo que va teniendo vistas a veces hacia un lado del terreno y a veces hacia el otro lado del terreno. Y había una norma que me pedía un techo, no me acuerdo exacto los grados, pero creo que el no sé cuánto por ciento tenía que ser mínimo 30 grados y el no sé cuánto por ciento mínimo 70 grados. Para un ancho así de casa, esto me da un techo, me saldría otro piso y medio más. Entonces, fui a la municipalidad con esta idea, cumplía con las inclinaciones. Y tenía otra ventaja, que la casa mira al sur, la vista está al sur, el lago está al sur. En estas casas la gente que se compra un terreno que está al mar, frente a un lago, frente a los pisos, piensa que la única vista que vale es donde está el agua, cosa que están equivocados porque es una vista muy importante, pero hay una serie de otras vistas que ni siquiera están viendo. Pero a mí me resolvía poder hacer todo mirando al lago y poder captar el sol del norte. Cosa que en esta latitud, en el verano, con un frío, que hace un frío realmente potente, incluso en verano, me permitía meter no solo luz, sino que calor dentro de la casa. Ahora, esta estructura de techo
está la planta aquí, va en estos ejes que están así, que son dos perfiles C que por el medio llevan la canal de agua y están atravesados por canales de agua lluvia que van a todo lo largo de la casa, pero que tienen 40 centímetros de ancho y tienen más o menos 40 de alto, que también terminan funcionando como estructura. A veces la estructura, adelante no tiene columna, eso es un error de dibujo, son los pies del pasamano. A veces de las vigas que están puestas en este eje, se sujeta el techo, o sea, se soportan eso, y a veces estas cuelgan de las otras. Ahí hay una mezcla extraña. ¿Para qué? Para no tener columna. Esto da lo mismo, adentro, miren, ese es el resultado. Aquí se ve una canal gris que además tiene calefacción para derretir la nieve y uno puede pasar caminando por arriba de ella para poder limpiarla. Y una cosa que yo no había pensado, que fue, uno en los proyectos a veces tiene sorpresas buenas, a veces tiene malas, generalmente malas, pero a veces tiene buenas, que ni siquiera había pensado. Y desde el ángulo que uno está parado acá abajo, en muchas partes uno ve a través de la casa, a través del vidrio del bosque al otro lado, como si no tuviera techo. Es bastante bonito el efecto. Y esto que me parecía a mí una estupidez, que era hacer una piscina interior, temperada, de toda la gente que tiene casas acá, la piscina que más se usa es esta, porque la otra que están afuera, incluso en verano, es frío. Esto es una estructura ya más extraña. Esto es una casa una casa en China, para una cosa rara que es una exposición de casas, pero que en realidad es un hotel. Un hotel que las suites principales son casas, hechas por distintos arquitectos. Como era una exposición, como era recorrible, porque la gente iba a recorrer esto, pensamos en hacer algo que uno podía entrar, que todo lo que era público era de un determinado material, que era hormigón, travertino, etc. Y todo lo que era dormitorio eran unas cajitas de madera. Y tenían atrás, en vidrio blanco, unas mochilas que eran los baños. Y esto fue por una cosa que hay 20 arquitectos en que tienen un sitio con una laguna bastante bonita, pero no todos los sitios daban a la laguna, y metieron en un sombrero unos numeritos, cada uno sacaba el numerito que le tocaba, ese era el sitio, y a mí me tocó un sitio que estaba lejísimo del agua, pero con una vegetación de un bosque y una pequeña quebradita por el lado allá bastante bonita, y lo que hice fue traerme el agua y ponerla en el techo. Y pensar que esto de arriba también era parte del circuito, que era para ver el entorno, etcétera, etcétera, y que como las habitaciones eran más bajas, tengo unos lugares en que el techo es más bajo, donde uno puede sentarse en medio de este techo, y que al hacerle un circuito alejado del borde, con agua, no era necesario tener pasamanos, solamente la rampa en un pedazo, y después uno caminaba libremente sin pasamanos por el terreno. Estos eran los mejores redes que se podían hacer en esa época, por lo menos lo que nosotros podíamos hacer. Ahí se ve un poco el cuento. Eso no va a entrar en detalles menos con un puntero, pero es una estructura de losas de hormigón y pilares metálicos entre medio, una planta bastante libre, que las cajitas también las aprovecho para juntar estas cosas. Ahí está en obra, todo con andenos de bambú. Que todo el techo por un tema de la profundidad que necesitaba para el agua, tenía que subir este borde, entonces todo ese alero hecho en cobre. Ahí le falta agua, podría estar más alta, pero más o menos ideal. Y
tenían esa lucarna en el techo, esa lucarna estaba debajo del agua, con la idea de que cuando hubiera un poco de viento y el agua se pusiera rugosa, uno estando abajo en el baño, tuviera que todo esto se te mueve. Nunca estuve ahí con la casa lista, así que no sé si sucede. Esto es la primera vez que nos encargamos de un edificio en Vitacura, 3565, un edificio muy chiquitito, pero a la suerte nuestra, esto lo hicimos con Renzo Albano y Pablo Riquelme, el terreno tenía unas restricciones de rasantes gigantescas, entonces daba una cosa muy angosta, lo cual de proporción hacía parecer que fuera muy alto, un edificio que tiene 13 pisos. Y además le metimos entre medio una cantería para que estos fueran como 2 barras y ¿cómo se llama? Exagerar ese tema. Ahora, el presupuesto era mínimo, entonces la estructura es el material de terminación de la obra, no tiene más nada. Tiene el núcleo de ascensores y un borde perimetral de pilares. Y en algunas partes muros ciegos, nada más. En que la única cosa que nosotros dijimos, bueno, pues ¿cómo le damos algo de movimiento a esta fachada? Pensamos que si las ventanas las poníamos así en zigzag, con el brillo y el reflejo le iba a dar algún tipo de movimiento, y que en el piso siguiente le iba a poner el otro sentido, entonces nos iba a quedar una cosa... ¿Se entiende? Cuando terminaron el edificio y quitaron ¿cómo se llama? Quitaron el andamio, nos dimos cuenta que habían puesto en todos los pisos los vidrios en el mismo sentido. Y nadie se había dado cuenta, ni ellos ni nosotros, porque miraron un plano y lo repitieron todos iguales, nos lo hicieron por piso. Esa habría sido más linda. Que es tan chico el edificio y es tan bajo el hall de acceso y es todo tan miserable que pusimos una foto con perspectiva en el cielo, iluminada, que uno sintiera que estaba entrando algo mejor. Esa era los interiores. Esa fue de nuestra oficina por un tiempo, un piso de... Esto es un edificio en el Cerro San Luis, que en realidad, estructuralmente, o sea, la única cosa que tiene, digamos, que tiene algún grado de interés es que hicimos unas terrazas exageradamente más amplias que las terrazas normales. Son terrazas que vuelan 4 metros, normalmente los edificios son más tacaños con las terrazas. Y ¿cómo resolver eso? Nada, con una losa, con un volado con geometría variable, que fuera capaz de resistir esto. O sea, en esta foto se parece que fueran mucho más grandes, no son tan grandes. Pero también un edificio hecho con materiales igual discretos, etc. Esto es una pequeña, no es una casa realmente, es un proyecto en Uruguay de un lugar que es una mezcla entre yoga y buena comida y algunos lugares donde dormir. En que aquí había un bosque preexistente ¿cómo se llama?, de una vegetación nativa, unos árboles que miden más o menos la altura de estos volúmenes, un terreno con pendientes, y lo que quisimos hacer fue hacer unas cajitas, de nuevo de madera, que estuvieran más o menos flotando en el lugar donde se ponían, y que cuando estuvieran cerradas, que se viera esta caja de madera sin ningún detalle, y cuando hubiera gente se abrieran, etc. Para hacer eso, o sea, es una casa con una sola habitación, con una losa, digamos, también con un voladillo
hicimos un pabellón de yoga, este mismo lugar, con la misma idea, etcétera, etcétera, pero este sí necesitaba muchísimo más altura, etcétera, por eso tiene un techo a 4 aguas, y tiene otro tipo de soluciones, esto, por las luces y todo, tiene madera laminada, etcétera. Esto es una casa que le hice a mi segunda ex mujer, a la primera no le hice ninguna, lo diré mucho menos. En un lugar, en una isla de muy difícil acceso. O sea, solo se puede llegar navegando, no hay ningún camino, no hay nada. Y mi señora me dijo que no quería una casa arquitecto, que quería lo más sencillo posible, como lo hubiera dibujado un niño. Entonces me hice primero un prototipo a escala 1:1 para resolver todos los detalles constructivos, que eran re pocos los detalles constructivos, pero era para que los carpinteros me entendieran bien. Y después la casa más grande es esto, extruido y un poco más alto, pero es básicamente lo mismo. ¿Y qué es lo que era esto? Esto era una cosa que mide, no sé, creo que 7,5 por 4, una cosa así, no me acuerdo exacto las medidas. Pues nada, es una cama con un baño y con un altillo arriba, pero al lado del agua. O sea, el mar llega hasta donde empieza el pasto, con marea alta. Montada sobre unos pollitos que se venden en el home center. Pero ¿qué es lo que quería? Quería que no me pasara en la casa de Don Goy. O sea, quería que todo ese esqueleto estuviera dentro, que la estructura fuera la casa en sí misma, sin importar la arquitectura. Entonces es una casita casi con toda la estructura a la vista, y que luego, después de ese primer forro que tiene ahí hacia afuera, tiene la aislación y tiene el resto. O sea, tiene un paquete todavía de 25 centímetros más de la última tabla hacia afuera. Hecha con madera, ¿cómo se llama? De canelo, que yo no tenía idea, porque yo la quería hacer de pino, que pensé que era lo más barato y todo, y dije no va a cortar ningún árbol aquí, que de hecho no cortamos ningún árbol. Me dijeron no, porque el canelo es picante. ¿Qué es lo que significa que sea picante? Que cuando me dijo, ¿nunca hay un aserradero donde hay canelo? Dije nunca. Puta cagada. Si uno va a un aserradero donde están aserrando canelo, no puede respirar, porque es como si fuera pimienta en el aire. Entonces los bichos no se le meten a estas casas. Oh. Ya, paciencia. Esto por si querían ver una de vuelta. Ya, ahí vamos a ir. Y esta es la grande, que es más de lo mismo, en otras proporciones. Ahí ya medio construir, la única foto que encontré así a la rápida de obra. Pero la estructura es la arquitectura. No hay... Esto es una cosa más extravagante, que es una casa que está en la calle El Cóndor, en Los Burros. Es una casa más o menos grande, de un cliente que le gustaba mucho la casa que mostré en el sur de Argentina, en La Angostura. Le gustaba por esa cosa metálica, industrial, etcétera, etcétera. Entonces me pidió una casa en un piso, en un sitio que es así. Y un quincho, que es lo que está allá al otro lado, que se cruza por un puente. Que al final la casa terminó teniendo 2 pisos, pero abajo tiene solamente un gimnasio y esta conexión para cruzar al quincho que está al frente.
casa que tiene, no sé, no tiene muchas habitaciones, tiene una principal acá en la esquina que es bien grande y después tiene 3 de niños y tiene servicio. Y tiene un montón de autos, porque el caballero tiene un montón de autos y los autos tenían que no tener columnas, no podía toparse, tenía que hacer un techo con una cierta condiciones. Y finalmente es esto, que esta es una estructura mixta que tiene elementos, hay partes de la casa que son de hormigón y el resto en general, o sea, todo lo que se ve debajo del techo de piedra es metálico y todo este cajón de servicio que se mete acá es de hormigón y lo que está al frente, que es el quincho, es todo de hormigón. El techo finalmente esta losa que por abajo es muy lisa, ¿no? Que tira el agua hacia atrás, cae en una canal, etc. Es una cosa que no se nota. Ahí guarda sus juguetes. Y después de ahí hacia adentro es siempre una estructura metálica igual con pocas columnas. O sea, tiene vanos que son realmente grandes, todos los ventanales se corren hacia los lados en riel. De las ventanas es nada más una cosa mínima que se asoma, ¿no? Uno no ve un carro, sino que solamente ve la cabeza, digamos, del riel. Y tiene que ver con la de la angostura hecha tiempo antes. Y abajo está soportada en estas recortas metálicas, que además estas estructuras metálicas les ponen después unos planches asquerosos arriba que son octogonales generalmente, que aquí los hicimos redondos y son dobles, están por la cara de abajo y por la cara de arriba, la cara de arriba después queda perdida. Entonces el tipo que los hizo que quejaba mucho porque además la perforación no es redonda sino que es ovalada. No fue fácil armar toda esta cosa. Después, además se ve muy obvia, pero no es tan obvia. Esto, lo único interesante, esto es un edificio en Buenos Aires que es un edificio de departamentos que tiene el máximo de la constructibilidad posible y nos quedaba un espacio interior muy grande para hacer un pasillo y con toda la cantidad de pisos un poco profundo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos estas 2 barras, digamos, laterales y entre medio de esto cruzamos unas vigas metálicas y algunas partes tienen losa, pero en general está todo hecho con un piso de metal desplegado, de tal manera de que este lugar del medio fuera lo más iluminado posible y lo más amplio posible. Y de hecho, los residentes de esto ocupan mucho eso como extensiones, como terraza, como lugar social del edificio, el interior, el hall del edificio. Esta cosa rara. Esto es una cosa que estamos haciendo en Uruguay, a ver, voy a explicar el porqué de esto. Esto es un lugar en Montevideo donde nos encargaron estos edificios blancos que están ahí, pero que la normativa es que fuera la manzana del ancho de lo que está esto gordo que está aquí, tendría que dar la vuelta completa por allá. Este edificio que está aquí es un mercado que se llama Mercado de la Abundancia, al frente de esto está la Intendencia. Y en Uruguay, si uno quiere pedir una excepción a la norma, la puede pedir legalmente. Y tiene que argumentarla, etcétera, etcétera. Y uno la presenta a una oficina de la Intendencia y es una oficina técnica, no una oficina política. ¿Ya? Entonces, las personas tienen 3 meses para responder. La respuesta es vinculante. Te pueden decir que no, te pueden decir que sí, o te pueden decir que sí con observación. ¿Ya? Nosotros, ¿qué es lo que solicitábamos? Nosotros para hacer, estos edificios son vivienda, hotel y comercio y edificio oficina.
una crujía muy profunda no sirve. Y para un edificio de oficina podrá servir, pero es una porquería. O sea, no hay nada mejor que la luz natural y el aire. Entonces lo que nosotros le ofrecimos a la Intendencia fue atravesar la manzana, dejarla terminar en ese sentido y en el otro sentido, desde el edificio 3 también, en la base. Liberar, hacer comercial, digamos, los dos primeros pisos, no construir la constructibilidad que tenían esos dos pisos, sino que liberar un montón de superficie. Esa superficie, por agregársela en piso, saliéndose de la norma, pero hacer hacia el mercado un edificio más bajo que el que tiene Tuna, que permitía la norma, y además abrirnos de tal manera que desde la otra esquina apareciera acá el mercado. Ese fue el dibujo primero que nosotros hicimos, y lo que nos pidió después la Intendencia es que desde este vértice nos viniéramos a este vértice, cosa que desde acá peatonalmente hubiera más vista de este edificio. Como era un edificio que tenía muchos programas distintos, y no íbamos a hacer un edificio que pareciera oficina, otro que pareciera hotel, otro que pareciera departamento, otro que pareciera comercio, hicimos esta grilla que da lo mismo, depende de donde esté la ventana y depende del revestimiento que está detrás, el si cumple o no cumple la función para la cual tiene que resolver. Y siempre con el zócalo muy redondido hacia adentro, con un ensanche vereda, con mucho espacio abajo. Con muy pocos apoyos abajo al metida. O sea, la estructura del edificio está metida bastante adentro. Ahí está la Intendencia, ahí está el edificio en obras en el tiempo. Y quiero llegar un poco a esto. No. O sea, aquí hay unas vigas Birendell grandotas que son las que arman una parte importante del edificio entre este y el edificio de, digamos, de oficina que está acá atrás. Para poder permitir el liberar espacio abajo y que sea fluido el paso del espacio público. Y esto es lo último que les voy a mostrar, que esto es un encargo para Armani, para hacer un hotel aquí. Que a mí me mandaron esto y me dijeron, ¿estás interesado en hacer un hotel aquí? ¿De qué sitio? ¿Cuál es el sitio? Me dijeron, este es el sitio. Que es una península larga, no una península, es como el Lido de Venecia. A un lado de esto, el agua que está allá es una laguna y el agua que está acá es el mar. Ahí está toda esa parte que está allá arriba. Ahora, aquí el problema es cómo hacer un hotel acá, cómo construir algo. Todo tiene que ser prefabricado, todo tiene que ser autosuficiente, no pueden haber desechos, tienen que desalinizar tu propia agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una operación de logística, más complicada que la arquitectura es la logística. Al final, este proyecto es una cosa, a ver, lo voy a hacer, creo que voy a llegar a una cosa más o menos grande. Se produce, se fabrica en Polonia, se lleva a esta isla en pedacitos, se baja a una isla que no tiene ningún camino y donde tampoco puede haber maquinaria de un cierto peso de ahí hacia arriba. Entonces todo tiene que estar hecho en cositas chicas que después vemos. Y todo no es modular, pero la solución constructiva es bastante repetitiva, digamos. Y la gracia que tiene por otro lado de todas las complicaciones es que todo puede ser muy exterior. La temperatura promedio, día, noche, durante el año corrido son 22 a 24 grados. O sea, no se necesita ni aire acondicionado ni calefacción, por suerte. Entonces, todo es muy exterior. Son miles de modulitos de distintas cosas, con casa, etcétera, etcétera. Y lo primero que quiero llegar, lo primero que tenemos que hacer es instalarnos en
4 contenedores de 20 pies, que es el peso que podemos mover allá adentro. Esos contenedores de 20 pies llevan esto acá adentro para armarlo, así como el módulo lunar. Se arman los contenedores, después nos sirven de bodegaje, y este es el primer lugar que se va a construir, que es un lugar para trabajar. ¿Para qué? Para armar piezas allá adentro, en gran parte. Nuestra oficina de faena. Y estas son las piececitas. Y eso es. Una pregunta por lo menos. Pedro. Bueno, María, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es la relación con la naturaleza, porque uno ve desde el primer caso hasta el último proyecto con las distintas tendencias con el paisaje, como de dónde proviene eso, tú sientes que ha ido cambiando mucho en el tiempo, cuáles han sido como los hitos de repente, es que la humanidad ha entrado hoy día en ese vínculo con el entorno. Esta es una cosa sobre la estructura, yo te digo constructivo, pero me estáis sacando. No. A ver, siempre he tenido presente el entorno cambia. O sea, hay parte del proyecto urbano, cuando te preguntan por la relación con la naturaleza, generalmente con esos proyectos así como críticos, que están en un lugar increíble, como Chiloé, como esta última isla, etc. De que sea mira, ha tenido idas y vueltas, porque al comienzo la relación siempre era como muy de observador en la naturaleza, sin mezclarse mucho con ella, y desde la casa techo, la que tiene el techo así zigzag, aunque sigue siendo un rectángulo, eso que la planta, el interior y el exterior, cuando uno está dentro, en las terrazas, uno sabe si está dentro, si está afuera, no es tan bueno como para no saber eso, pero no es tan marcado el límite. Y por ejemplo la casa de Ite, el tema que no está más viejo que el hilo negro, pero es que todas las ventanas se corran y desaparezcan la carpintería y desaparezca todo, y lo que es un interior en verano o en meses que el tiempo lo permite, que la separación entre adentro y afuera no esté físicamente y desaparezca y se mezclen, es una cosa que la ha ido haciendo con el tiempo, que al comienzo era todo muy como Don Goy, que el límite está acá, el Santana Gana tiene un montón de palillos, o sea, estuviera claro que estaba ahí. Ahora, en ese lugar tampoco había ni un árbol al otro lado, que te diera una referencia. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Por ejemplo, lo del Caribe, de verdad es como una estación en Marte, porque son unos objetos que realmente caen ahí, pero que van a estar mucho más compenetrados con la naturaleza de lo que sale ahí, porque el bosque está aquí, de verdad. Y lo que pasa es que no podemos hacer imágenes de eso porque no se vería nada. Entonces todo el tiempo me dicen, por favor, saca el tema para que se vea. O sea, yo no pretendo con lo que hacemos nunca parecerme a la naturaleza, pero sí pretendo amistarme con la naturaleza, ya sea por la textura, ya sea por el color, ya sea por el contraste. No creo que haya una única manera. Dar cuenta que las cosas no pertenecen al lugar, pero que sí pueden encajar y pueden complementarse. Yo creo que voy por ahí, más que por la mímesis, como esa gente que hace unas cosas así y dice, no, porque los cerros del fondo son así, entonces hay mucho así, y que a algunos les resulta.
o una persona que está metida en lugares muy remotos que tiene extensa actividad, escolaridad, etc., ¿cómo se hace la pega que tiene que hacer? Uy, qué difícil. Mira, primero que nada con un socio local. No perdáis ni un día de tu tiempo sin buscar eso. Y si no te resulta con ese, busca otro. Porque para que las cosas queden bien, tiene que haber diálogo. Y el diálogo tiene que traspasar todas esas barreras. O sea, al final hay una persona que está detrás de esto haciéndolo, no sé, con un alicate, uno con un destornillador, no tengo idea. Y esa persona tiene que sentirse parte de este proceso. Y o sea, yo encontré cosas en China, yo de verdad que no aprendí ni decir hola en China, y llevo no sé cuánto tiempo, y ni siquiera quiero aprender. Pero unos socios buenos sí que son importantes. Y, por ejemplo, cuando yo donde más trabajo en este minuto es en Uruguay, tengo una socia que es realmente, o sea, increíble, y es muy fácil el trato con la gente que ejecuta las obras, porque además son gente que se dedica a la construcción de oficio. No como aquí, que uno va a una obra, de partida aquí cuesta entender lo que hablan, porque hablan en ¿cómo se llama? Los haitianos, no, o sea, yo te veo a los jefes de obra dando instrucciones con unos carteles. Yo nunca he podido aquí tener esa conversación, no es mentira que nunca, pero donde la mano de obra es más calificada, es mucho más fácil tenerla. Mientras el contexto más precario es, precario no significa que sea con menos recursos, porque por ejemplo en Chiloé, que no digamos que es no es Calama, los carpinteros son carpinteros, y con 3 palabras uno se entiende y todo funciona. El problema es cuando uno no tiene cómo llegar. Y una cosa es el que ejecuta, o sea, el problema es cuando uno tiene cómo llegar al tipo que lo encarga, que eso pasa también. O sea, cuando uno trabaja con especies de corporaciones más grandes, es difícil encontrar a veces quién es tu interlocutor. Y si no hay interlocutor, no funcionan las cosas. Yo te quiero preguntar por otro lado, tú partiste mostrando una imagen de taller 1, del primer taller, después mostraste una casa que dijiste que no se había ingresado por ladrillo, pero ahí quedó la casa, y después de eso te tocó dirigir una universidad, una facultad por casi 20 años. Tampoco sabía cómo dirigir. Y la pregunta va por ahí, ¿para dónde tú ves que va esto? ¿Qué ves de la educación con respecto a cómo era antes, cómo debería ser ahora, para dónde va, cómo ves a las universidades? Y te lo pregunto porque te vi una conversación. El director de escuela, no. Porque te escuché otra vez una conversación que en el fondo tú decías que de alguna manera, para recordarme bien, que tú tenías la sensación de que alguien que quería entrar a estudiar arquitectura, quería estudiar arquitectura porque quería construir algo. Y que después podía derivar otras cosas, y hay un poco de investigación, otra cosa. No hay una pregunta, es más bien un comentario. A ver, que son dos, pero son un comentario y otra una pregunta. La pregunta es: ¿para dónde creo que va la educación? El abismo, va directo en picada de la educación universitaria. La encuentro de calambre. Creo que la disociación que hay entre la educación universitaria y la práctica del oficio abismal, y cada vez crece más y más y más y más y más, y esto es un veneno, un cancerígeno que viene de Estados Unidos, donde hace, no me acuerdo cuántas décadas, pero hace varias, no brilla por su creatividad, digamos. Eso es lo que pienso, pero está equivocadísimo, no tengo idea, pero yo, siendo decano, una de las cosas que que en parte está logrando, no sé si es que lo desmantelaron ya, es que una vía de titulación
fuera una práctica de obra de un año, práctica de oficina de un año. ¿Por qué? Porque las prácticas generalmente no son muy largas. Y la universidad te da un montón de herramientas, sí te las da, pero no te hace arquitecto en la realidad. O sea, el arquitecto se hace, el arquitecto que construye, digamos, se hace construyendo, dibujando y después viendo en qué metió la pata, en qué no la metió y estableciendo una relación que mínimo. O sea, yo creo que antes de entrar a arquitectura había que ir 2 años a trabajar primero de obrero y después en una oficina y después entrar a estudiar arquitectura. Eso sería el mundo ideal. No es así, nunca va a ser así. ¿Qué le veía yo a favor de la práctica de un año? Primero que nada, que muchos, por lo menos de nuestros alumnos, a los que llegan a la universidad, es aprender un oficio para ganarse la vida. Que dado sus relaciones, su red de contacto, su nivel cultural y todo, el tener la posibilidad de trabajar por un tiempo largo les iba a adelantar un montón de años en su vida profesional. Primero que nada porque iban a conocer a 2 amigos que iban a estar haciendo la práctica y capaz que se inventaban y salían a un concurso y se lo ganaban. Quizás se le ocurría inventarse una startup, ¿cómo se dice hoy día? Palabra de huevos, gringo. Quizás era muy bueno y la misma oficina que estaba lo contrataba, o quizás se da cuenta que le cargaba esta cuestión y que preferiría, no sé, manejar Uber. O sea, extender a 5 años y fracción o 6 años más o menos que dura estudiar arquitectura, rellenando con relleno, me parece un error. Y veo que la tendencia va para allá, no va para este lado. Está cada vez más lleno de académicos en las escuelas de arquitectura y menos lleno de profesionales. Y creo que el equilibrio, o sea, no creo que tenga que hacerse eliminando ninguno de los 2 mundos, pero esos 2 mundos deben tener un equilibrio que hay que cuidar, creo yo. Yo, que tengo 2 hijos estudiando arquitectura hoy día, mi recomendación es que estudien lo más rápido posible, que salgan lo antes posible y que se vayan a trabajar lo antes posible para que aprendan a ser arquitectos. Bueno, creo que lo vayan a aprender en una escuela. Soy súper mala influencia. Yo te voy a preguntar algo. Si te vuelto a vivir hablando del oficio, día a día en la oficina, y volviendo al tema de la estructura, uno, lo importante que es la relación con el ingeniero estructural. Como la confianza que hay que tener ahí, y lo otro, quizás también es importante, porque bueno que está la presentación de los croquis, los dibujos. También se lo voy a relacionar como con ese diálogo que es como más universal, quizás como antes que preguntar. Sí, o sea, disociar el proyectar con el pensar en la estructura, de verdad no creo que sea un buen camino. Y la herramienta más directa, o sea, ¿qué es lo que es el croquis? O cualquier, es una forma de pensar, de meditar, que no es la misma que el que te da la máquina, porque es más lenta, hay una interfaz que es el botón, que es distinto del pulso, digamos, y del apretar, y no sé qué. O sea, yo creo que también modelar y maquetear es importante. Si uno no llega, o sea, esto, la arquitectura es una ecuación con una cantidad de variables enorme. Y parte proyectando. Y no hay una manera de proyectar, y no hay un camino de llegar. Uno a veces llega por un lado, a veces llega por otro, pero lo que no puedes desechar herramientas para hacerlo, porque es un error. Yo creo que lo peor o sea, es proyectar mirando imágenes de otra cosa. O sea, yo por ejemplo, si hubiera un bloqueo, un botón de Pinterest en la escuela de arquitectura, que creo que ganaríamos un montón. De verdad, una escuela de arquitectura yo tendría que dejar el teléfono afuera. No se puede, va contra algún derecho seguramente.
a ver, hay, o sea, a cualquiera, todo está en uno y en su entorno. No significa que uno tenga la capacidad de hacer cualquier cosa, pero está en lo que uno descubrió, en lo que uno vio, en lo que uno anda buscando. Uno anda buscando algo, y si no saben qué andan buscando, empiecen a tratar de encontrarlo, porque es bien importante, porque tiene tantas variables que si no, la posibilidad de estar perdido y extraviado es infinita. La última. Matías, ¿de dónde viene el imaginario tuyo, esa fantasía como de despegar las casas? Hay una cosa náutica, hay una cosa de fragilidad, hay como una permanente lucha contra el centro de gravedad con tus casas. Contra la ley de gravedad. Contra la ley de gravedad, sí. Viene de la casa de Longoy, porque no fue y a ver, siempre no me han gustado las cosas permanentes. O sea, nunca he creído que un proyecto tenga que perdurar. Ya que ya si es urbano, ya la responsabilidad es otra, porque por todo lo que provoca, o sea, hacer un edificio en Clenque para que se venga abajo no corresponde. Una casita de mierda en la playa, capaz que lo mejor es que no existiera, y que la playa siguiera tal como era, no importa que se deshaga, que se la lleve el viento. O sea, la que hice yo ahí al lado del agua se la había de mar, y ya cuando hay marejada se le mete debajo. Más la vida es muy cortita. Y yo fui la semana pasada a ver una ruina de una casa que yo hice, que no estaba aquí. O sea, una casa que estaba abandonada hace más o menos unos 10 años. Igual fue sorprendente, pero hecha mierda. O sea, yo sentí que yo tenía como 130 años. Y dije, puta que soy viejo. Ahí hice como el 90 y poco. Pero realmente una casa de material, como se dice, de bloque de cemento, hormigón, de acero, abandonada y todo desarmando. ¿En Santiago, en la playa? En Leiva. Ah, en la playa. O sea, como este cuento así como que duran el chavo los gusanos, así como uno con olor a fiambre. Tierra sin humanos. Perdón, que hay uno que me está levantando la mano de rato. Sí, me acordé con lo que te decía, de esto de tener el teléfono ahí, a lo mejor copiando para proyectar. ¿Qué opina de esta, no me acuerdo quién era el escritor que lo decía, de los no lugares? Que hoy en Marco día, Y. ¿Ah? Marco Y. Ah, sí, sí. Bueno, él, hoy en día con todo este tema de la globalización, a lo mejor los lugares tienden a perder lo que los hace, lo que los diferencia unos de otros. A lo mejor también podría afectar el turismo, porque bueno, no hay empresa ya a todas partes igual. Pero ¿qué opina un poco de ese tema? Por suerte, nunca me he sentido turista, porque a Ollén le encuentro toda la razón. Ahora el libro de mi edad, así que puede buscar una bibliografía más contemporánea, pero es muy bueno y le encuentro absolutamente toda la razón. Y no hay nada más aberrante que el turismo, aunque estoy en un hotel y he hecho un par más. No, de verdad, o sea, en la vida no hay que ser turista, hay que ser aventurero, que es otra cosa, no tiene nada que ver. Hay que ir donde la gente no va, hay que hacerse casa donde no se puede llegar, mejor no hacerse una casa y comprarse un bote, que te puede llevar a cualquier parte como tener una nave espacial. O sea, yo esa casa en el sur la hice porque tenía una mujer que el segundo verano juntos, navegando un mes entero, me dijo, por favor, alguna vez lleguemos a algún lugar. Y por eso compré ese campo, hice esa casa y toda la historia. Si no, no lo habría hecho. ¿Cómo logra pensar la estructura para que esa parte del proyecto en sí no sea como algo que está y que debe estar, sino que todo un protagonismo en sí? Porque, ¿cómo logro pensar la estructura? Porque cuando llego a un lugar donde tengo que hacer algo, primero que nada miro qué es lo que se puede hacer técnicamente.
cuáles son los recursos. O sea, por ejemplo, en la isla de San Barbuda hacer un hotel de hormigón armado sería más o menos complicado. Entonces uno tiene que pensar. Y después de pensar de qué manera lo va a construir, tiene que pensar al asociar el programa cómo, o te digo cómo lo hago yo, por lo menos, le doy una cierta medida a las cosas y después trato de ir esto racionalizándolo, a buscar una determinada grilla, un determinado patrón, un determinado material, y qué es lo que ese material es capaz de dar. Y a veces, estirarle el chicle a ese material y ver hasta dónde uno lo puede tensionar si es que vale la pena. O sea, yo ese proyecto lo mostraba en Argentina, hacer esa casa con un volado de no sé cuántos metros, etcétera, etcétera. Tiene sentido ahí porque es liberar una cosa, para mí tenía sentido, que era ganar una vista que si no, no existía. Llegar a hacer, no sé, en la mitad de la nada, una casa con un voladizo enorme y todo, no tiene ningún sentido, mejor hacer la pegadita al suelo. O sea, la estructura es el resultado de un proyecto, no es el darle el esqueleto una forma que uno hizo y que en algún minuto te la va a pasar a un señor que se llama calculista. Cuando pasa eso, el calculista te devuelve una cosa que no te va a gustar. Porque si tú al calculista no le puedes explicar qué es lo que estás buscando y qué es lo que quieres, es muy difícil. Es un trabajo muy complementario. O sea, yo creo que, ojalá los arquitectos trabajaran, estudiaran juntos con un ingeniero calculista al lado. Ojalá fueran ingenieros calculistas también. Sería el óptimo. En vez de leer, no tengo idea, contar bicicletas que supieran estructurar. Entonces lo que hacen, la mitad de los urbanistas están contando bicicletas para justificar qué cosas, está haciendo el estudio de contar bicicletas. A propósito del cálculo, tú dijiste en un momento dado, ahora finalmente podemos hacer una casa sin terremoto. Sí. Hace rato que la arquitectura contemporánea es global, pero tú podrías decir, te pregunto si tú crees que hay una arquitectura moderna, contemporánea, chilena. No creo. Pero, siempre hay un pero. Yo creo que si es que uno revisa a algunos arquitectos, hay una cierta preferencia y tendencia por algunas cosas. Te pongo un nombre que se me viene a la mente. Hay toda una arquitectura tipo, ¿cómo se llama? De Deleuze, que me parece muy local, se inventó un mundo y un imaginario que veo mucho arquitecto joven que va por ahí. Yo a Deleuze no lo veo en Brasil, en Brasil no sé, le llama Chocoga, no tengo idea, ¿no? Me parece bastante local, fíjate. El Memo Acuña también lo encuentro bien particularmente, no sé si ha hecho tanto que ya nos parece que es local, esa es la arquitectura local, pero veo ahí ahora no sé si estamos llamando arquitectura, arquitectura hecha en Chile, Claro. bastante complementaria con los lugares donde se establece, o sea, apropiada. Rodé de nuestra época cuando hablaban del modernismo apropiado, que hacía un ejercicio horrible con bajo ese lema. Se ponía una
teatro y todo, y la verdad que el cine me aburrió mucho, o sea, yo creo que el que lo pasa realmente bien en el cine es el editor, el que realmente arma, porque cuando uno trabaja en cine y graba una película o filma una película, es lo aburrido desde el punto de vista, a ver, con tal actor son todas las tomas con este actor y con este, ya, y no tienen nada que ver con el tiempo, uno no entiende nada, es atroz. En cambio, el tipo que le llegan todas estas piezas y partes así como un Lego pero sin instrucciones, ese es el que realmente yo creo que la pasa realmente chancho. El director también es posible, pero el director le toca duro. Ni siquiera en los proyectos, ¿cachai? Hay una cosa como con la manera en que uno mira las cosas, más que con el objeto en sí mismo. No, porque no, aunque no lo crean, no las miro mucho. La pista, el recorrido. Sí, Esa obsesión. pero tengo una obsesión mucho más que con la imagen, en la arquitectura, con el espacio y con el material. O sea, yo ni miro arquitectura. Pues, o sea, me gusta visitarla, pero estar mirando libros de arquitectura o de arquitectos, o sea, me da un bostezo, pero en el acto. Yo quiero ver en tu idea. Sí. No, los arquitectos son muy aburridos. Sí, es verdad. Una curiosidad, el arquitecto español que estuvo en los años 80 aquí hablando de inflables, ¿pudo haber sido Miguel de Prada Pool? Creo que sí. Puede ser, bueno, le decíamos profesor, porque es que me suena el profesor de Prada. Habría que buscarlo. ¿Está vivo? No, yo creo que habría que ser espiritismo. Una grande es muy posible, pero el que debe saber es Fernando Pérez, que debe haber sido director de escuela en ese tiempo. Nos mostraba unos catálogos donde se veía todo hecho como con dibujos a mano y cómo armar las cosas. Tu primera obra que mostraste, que donde ganaste un concurso, dijiste que no sabías cómo construir el techo. Hoy en día, ¿dejas espacio a eso, a inacabado, o los proyectos, una vez que salen las páginas, se suplemente terminados? Yo trato de que salgan terminados, porque si no los clientes me asesinan o me demandan. O sea, si hoy día no supiera cómo iba a resolver el techo, me muero. Pero en esa época, ¿qué es lo que hice? Me buscó un amigo que era más grande que yo, que era constructor. Y le pregunté si me podía construir la casa, y él me fue resolviendo todo. Casi todo, porque quedaron más o menos en otras casas. Bastante. Porque también eso refleja tu presencia en la obra, que era bien intensa. Pero sí, bueno, si no podía dormir, de susto. ¿Y hoy en día también es intensa la presencia en la obra? Sí, es lo que más me interesa. De hecho, en mi oficina, que ya viene aquí en mi oficina, soy yo el que va a las obras y me afecta mucho. Bueno, muchas gracias, María. A ustedes.